Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, aquí estamos una vez más en este grupo de Facebook de clases en vivo ISKCON Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires, a todos los que hacen posible estas transmisiones y que mantienen este grupo andando. En particular, quiero agradecer a Chitrak Prabhu, que siempre tiene la gentileza de invitarme y hacerme partícipe de esta ronda de oradores del Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchísimas gracias Prabhu Chitrak, gracias a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires y gracias a todos los que están del otro lado, ya sea en vivo ahora o en diferido más adelante. Espero estar saliendo en tiempo y forma. Si alguien está allá del otro lado y no estoy saliendo bien en imagen o no estoy saliendo bien en audio, bueno, por favor que me lo haga saber y vemos si podemos resolverlo desde este lugar. Me presento, mi nombre es Arjuna Saka Das, yo soy de la ciudad de Mar del Plata. Aquí tenemos un proyecto de prédica llamado Hare Krishna Mar del Plata y el día de hoy voy a estar participando junto con ustedes en este grupo de Facebook dedicado al estudio del Bhagavad Gita, leyendo desde el Bhagavad Gita 6.39, capítulo 6, texto número 39. De eso vamos a estar charlando el día de hoy. Pero antes de empezar con la lectura propiamente dicha, antes de, digamos, contextualizar el verso que vamos a trabajar el día de hoy, me gustaría hacer una pequeña invocación. Voy a recitar unos mantras. Ustedes en sus casas, si conocen este mantra, pueden repetir conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación del día de hoy, vamos a pasar a nuestra lectura. Hoy, como dijimos, capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es, texto número 39. Durante la lectura del día de hoy, si del otro lado en algún momento tienen algo para aportar, si tienen una pregunta, si tienen una duda, si tienen simplemente un comentario o una sugerencia para hacer durante la charla, por favor sepan que aquí en este grupo de Facebook tienen una sección de comentarios. Si escriben en esa sección, bueno, yo voy a poder ver después lo que ustedes aportan y compartirlo para que tengamos algún tipo de interacción a pesar de que estamos en el formato virtual, ¿sí? Así que cualquiera que esté del otro lado, si quiere saludar o decir algo, ya saben que está la sección de comentarios para eso. Mira, acá está Unmada Devidasi saludando, así que Hare Krishna, mis reverencias Unmada, muchísimas gracias por estar ya del otro lado. Bueno, vamos a ir al texto del día de hoy, que como dijimos es el capítulo número 6 del Bhagavad Gita y es el texto número 39. Primero, capítulo número 6, ya sabemos que este es el capítulo intitulado Dhyana Yoga, este es el capítulo del Hatha Yoga o del Ashtanga Yoga dentro del Bhagavad Gita. Krishna en el Bhagavad Gita le va a ir describiendo a Arjuna distintos tipos de yoga, ¿sí? Va a hablar sobre Karma Yoga, que es, digamos, el tema principal, si se puede, o uno de los temas más importantes de esta primera sección de 6 capítulos del Bhagavad Gita, la cuestión del karma, la cuestión de la acción. Y específicamente se habla del karma yoga, cómo hacer que esas acciones, esos actos prescritos, esos actos religiosos, tengan un yoga, una conexión con la trascendencia o lo divino. Entonces, en esta enumeración que va a hacer Krishna a lo largo de la conversación del Bhagavad Gita, donde él va a pasar, digamos, revista de los distintos tipos de yoga, Krishna va a hablar sobre el Karma Yoga, va a hablar sobre el Samkhya Yoga, que también se menciona en esta primera parte del Bhagavad Gita, la metafísica del yoga, ¿sí? El yoga que estudia los elementos de la naturaleza y de esa forma intenta llegar a un estado superior de conciencia. Se va a hablar acerca del Bhakti Yoga. Ahora justo el capítulo que viene después
a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo número 13, toda esa sección del medio del Bhagavad Gita, esos 6 capítulos del 7 al 13, son un estudio profundo acerca de la devoción, el Bhakti Yoga, el servicio devocional. De eso también se va a hablar en el Bhagavad Gita. Seguramente el tema coyuntural, el tema fundamental, eje de todo ese diálogo sagrado del Bhagavad Gita, la cuestión del Bhakti o de la devoción. Se habla de Jnana Yoga sobre el final del Bhagavad Gita, ¿no? El yoga del conocimiento. Bueno, hay muchos tipos de yoga que se menciona a lo largo del Bhagavad Gita. Y en este capítulo número 6 se va a hablar del Hatha Yoga o del Ashtanga Yoga. Es el yoga físico, ¿sí? El yoga del cuerpo, el yoga de las asanas o de las posturas. Es el yoga que más popular se ha vuelto en Occidente. Si decimos yoga en Occidente, casi con exclusividad estamos pensando en el Ashtanga Yoga o en el Hatha Yoga, en este yoga físico, en este yoga de las posturas, que es de lo que más se conoce en relación con el yoga en esta parte del mundo. Bueno, de eso se habla en el Bhagavad Gita. Es el capítulo número 6, que es el capítulo que estamos atravesando ahora en esta lectura. Pero el capítulo, interesantemente, se llama Dhyana Yoga. En vez de llamarse Ashtanga Yoga o Hatha Yoga, se llama Dhyana Yoga. ¿Por qué? Porque tanto el Hatha como el Ashtanga, o sea, estas, digamos, expresiones del yoga más corporal, más físico, en realidad son subcategorías de un bloque más amplio de yoga que tiene que ver con el dhyana, con la meditación, que es algo que por ahí en Occidente no está tan enfatizado cuando uno va a una escuela de yoga o cuando uno va a un instituto de yoga o cuando uno va a aprender yoga. Casi en todas partes de Occidente uno ya arranca haciendo los ejercicios físicos, uno ya arranca con las asanas, las posturas. Y muy pocos profesores, instructores, maestros de yoga nos enseñan que en realidad uno está contorsionando el cuerpo y uno está haciendo prácticas de asanas y uno está haciendo ejercicios físicos, en realidad como un método de meditación, ¿sí? Es como un sistema para alcanzar la meditación. Por eso Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Y el Hatha o el Ashtanga, ¿sí? Estas expresiones físicas del yoga, en realidad son tecnologías para la meditación. Por eso este capítulo, en vez de llamarse Hatha Yoga o Ashtanga Yoga, se llama Dhyana Yoga, porque el yoga físico está dentro de la gran categoría del yoga de la meditación. Uno hace esas asanas, esas posturas físicas, uno realiza los pranayamas, los ejercicios de respiración, en realidad para poder alcanzar un estado de meditación. De ahí el título de este capítulo, Dhyana Yoga. Y buena parte de lo que habla Krishna en este 6º capítulo después aparece reproducido en los famosos Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? En el mundo del yoga, del Hatha Yoga, del Ashtanga Yoga, este texto es muy reconocido, los famosos Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, Patanjali en realidad toma mucho del Bhagavad Gita y en particular de este 6º capítulo del Bhagavad Gita, ¿sí? Muchos de los conceptos que aparecen en los Yoga Sutras ya están mencionados en el Bhagavad Gita. O sea que este capítulo para los yogis, para aquellos que les gusta las posturas físicas, los ejercicios de respiración, las técnicas de meditación, para los que quieren conocer acerca de el yoga clásico, el yoga tradicional, ¿no? El yoga original, que dicho sea de paso, es muy distinto al yoga que se practica hoy en día. Bueno, si quieren hacer una especie como de historicidad del yoga, si les interesa la antropología del yoga, bueno, les va a gustar muchísimo este 6º capítulo del Bhagavad Gita, porque nos da un pantallazo del yoga original, ¿sí? Cómo se practicaba yoga hace 6.000, 5.000 años atrás. Vamos a descubrir que es muy distinto a cómo se practica hoy. Pero bueno, dejando eso de lado, porque no es el tema de la charla, por lo menos contextualizar. Estamos dentro del 6º capítulo del Bhagavad Gita, estamos en el último capítulo de la primera sección del Bhagavad Gita. Con este 6º capítulo termina el primer gran tema del Bhagavad Gita, que es karma, ¿sí? La cuestión de la acción. Eso termina en el capítulo número 6 y ahora a partir del capítulo número 7 se empieza a hablar sobre bhakti, sobre la devoción. Entonces es un capítulo bisagra,
dentro de la conversación del Bhagavad Gita. Y para el día de hoy tenemos el texto número 39. Y el texto número 39 es muy, muy interesante porque es el cierre de un gran planteo que hace Arjuna en el Bhagavad Gita, en la conversación del Bhagavad Gita. Para aquellos que no saben, el Bhagavad Gita es un diálogo entre Dios y el hombre, entre Krishna, la suprema personalidad, y Arjuna, ¿sí?, el representante de la humanidad. Todo esto ocurre en la antesala de una gran guerra, de una gran batalla, y Arjuna, que es uno de los soldados que va a pelear esa guerra, momentos antes del inicio de la lucha, empieza a tener dudas respecto a la legitimidad de esa batalla. ¿Sí? Él empieza a dudar, no está seguro si realmente vale la pena llevar a cabo esa pelea, no está seguro si es legítimo, si es genuino la razón por la cual esa batalla está a punto de sucederse. Entonces él empieza a tener dudas y empieza a expresarle todas esas dudas a su compañero. ¿Sí? Arjuna está en una cuadriga, está en una carroza de guerra, él es el soldado que está ahí para luchar, pero tiene un chofer, ¿no? Tiene un auriga que lo lleva en la carroza. Y esa cuadriga está siendo conducida por Krishna. Entonces él empieza a expresarle esas dudas a su compañero, a Krishna. Después, a lo largo del diálogo, vamos descubriendo que Krishna no es un ser humano ordinario, es la mismísima suprema personalidad de Dios. Es Dios mismo escuchando las dudas existenciales de su amigo Arjuna y dándole respuestas a cada una de esas preguntas. Entonces Arjuna es quien hace las preguntas, Krishna es quien responde, y así sucede un diálogo que se desarrolla durante 700 versos y se agrupan en 18 capítulos. Entonces, eso es un poco de qué se trata el Bhagavad Gita. Es el registro de una conversación, de una charla, de un diálogo. Y se van tocando muchos temas interesantes. Como dijimos recién, el tema del yoga se trata a lo largo del Bhagavad Gita. Pero en este momento, Arjuna hace una de sus, para mi humilde opinión, preguntas más importantes dentro del contexto del Bhagavad Gita. Para contextualizar un poco, tengo que ir unos versos atrás, ¿sí? Hoy vamos a hablar del texto número 39, pero quiero remontarme un poquito más atrás. Vamos a tratar dos textos anteriores al que nos toca el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, en el verso número 37 y 38, Arjuna dice lo siguiente. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y por ello no logra la perfección en el misticismo? Oh Krishna, el de los poderosos brazos, ¿no es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material y perece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Esa es la gran pregunta que hace Arjuna en este momento del Bhagavad Gita. Él prácticamente lo que quiere saber es qué pasa con el espiritualista que no alcanza el objetivo. ¿Qué pasa si yo me dedico toda esta vida a tener vida espiritual, a realizar prácticas espirituales, pero que por alguna razón no llego a la meta? ¿Qué sucede conmigo como devoto, como practicante, como espiritualista, como trascendentalista, como yogi? ¿Qué pasa si le meto todas las fuerzas, todas las ganas, todo el empeño, hago un gran esfuerzo, pero que por algún motivo al final no logro el objetivo, no llego a la meta? ¿Qué pasa conmigo? En mi humilde opinión, como dije antes, una de las preguntas más interesantes e importantes que hace Arjuna a lo largo de esta conversación con Krishna: ¿qué pasa si estoy toda la vida practicando y al final no llego a donde quiero llegar? Esa es básicamente la pregunta que aparece en los textos 37 y 38 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Y hoy vamos a leer el texto número 39, donde Arjuna termina de redondear la pregunta, ¿sí? Le da como el punto final a la pregunta esta, la gran pregunta que hace Arjuna en el Bhagavad Gita. Así que lo que vamos a hacer ahora a continuación es leer el texto número 39. Voy a leer primero el sánscrito,
que es el idioma original en el que está expresada esta pregunta y en el cual está escrito todo el Bhagavad Gita. El sánscrito es el idioma original de la cultura del yoga. Luego voy a leer la traducción de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y luego vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada a este verso 39 del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Y al final, sobre el final de todo, decimos unas palabras adicionales para cerrar nuestra lectura del día de hoy. Así que vamos a la lectura y les recuerdo que para aquellos que están del otro lado, si alguien quiere hacer algún aporte, si quiere dejar un comentario, si tiene dudas o si tiene preguntas, sepan que acá tienen un tablero para dejar sus comentarios. Si ustedes escriben ahí, yo después lo leo y podemos interactuar a pesar de la distancia. Así que nos vamos a leer el texto 6, no, perdón, el texto 39 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, el 639 del Bhagavad Gita tal como es. El sánscrito dice lo siguiente: Etanme samsayam Krishna chetum arsyei ashechata tuan tuat anya samasya syasya Chetanahi upapadyate. Ahí tenemos el sánscrito. La traducción al castellano dice: esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. La duda es lo que mencionábamos antes, ¿sí? La duda en realidad viene de los textos 37 y 38. Esta duda de ¿qué pasa con el yogi que practica, que lo intenta, pero que no alcanza el objetivo de la liberación? ¿Sí? Esa es la duda que se cierra en este verso. Esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Leemos ahora entonces el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Krishna es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Al principio del Bhagavad Gita, el Señor dijo que todas las entidades vivientes existían como individuos en el pasado, existen ahora en el presente y seguirán conservando su identidad individual en el futuro, incluso después de liberarse del enredo material. De modo que ya él ha aclarado el asunto acerca del futuro de la entidad viviente individual. Ahora, Arjuna quiere saber cuál es el futuro del trascendentalista que fracasa. Nadie es igual que Krishna, ni se encuentra por encima de él. Y sin duda que los supuestos grandes sabios y filósofos que están a la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a él. Por lo tanto, el veredicto de Krishna es la respuesta final y completa a todas las dudas, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro a la perfección. Sin embargo, nadie lo conoce a él. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Leo la traducción una vez más. Esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Om Tat Sat. Entonces ahí tenemos este texto 639, este texto número 39 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, un texto interesante que ahora deja la puerta abierta para la respuesta de Krishna. No voy a spoilear el próximo verso, después va a venir otro gran orador y nos va a decir qué dice Krishna con respecto a qué pasa con el yogi que fracasa, qué pasa con el trascendentalista que no alcanza la meta. La respuesta de Krishna va a abarcar varios versos, pero bueno, no le quiero arruinar el servicio al próximo devoto que tiene asignado su lectura aquí en este grupo. Vamos a concentrarnos en esto ahora, vamos a concentrarnos en la pregunta o en la duda de Arjuna, y sobre todo vamos a empezar por el tema de la traducción, que aparece algo muy interesante. Arjuna dice: aparte de ti no hay nadie que pueda destruir esta duda. Y Prabhupada hace referencia a esto en su comentario, en su significado, que tiene que ver con un poco con, digamos, la epistemología del yoga, ¿sí? Cómo nosotros sabemos lo que sabemos y cómo nosotros
jerarquizamos o categorizamos los distintos niveles de conocimiento. Todo conocimiento es bueno, siempre es mejor conocer que desconocer, ¿sí? Siempre es mejor la sabiduría que la ignorancia. Pero dentro del conocimiento también hay niveles, ¿sí? Hay distintos tipos de conocimiento. Por ejemplo, nosotros todos conocemos que 2 más 2 es 4, ¿no? Conocemos digamos, las cuestiones elementales, básicas, rudimentarias de las matemáticas, sabemos leer, sabemos escribir, ¿no? Todos hemos sido escolarizados y tenemos, digamos, un conocimiento de base, que son todos muy buenos. Gracias a esos conocimientos hemos podido y podemos y podremos interactuar sanamente en sociedad, ¿no? Gracias a que podemos leer, gracias a que podemos escribir, gracias a que sabemos los rudimentos básicos de las matemáticas, nos podemos arreglar en sociedad, ¿no? Y eso de hecho ha sido el cimiento para que más adelante hemos podido tener carreras, estudios universitarios, terciarios, doctorados, etcétera, etcétera. Todo gracias a que en algún momento pasamos por el jardín de infantes o pasamos por la primaria, pasamos por la secundaria, recibimos conocimientos que como ladrillos, ¿no? Nos dieron el cimiento que ahora hemos construido encima y hemos podido generarnos una carrera o un oficio o hemos podido conseguir un trabajo, todo gracias a ese conocimiento. Entonces siempre es mejor conocer que desconocer, siempre es mejor la sabiduría que la ignorancia. Entonces todo conocimiento en última instancia es bueno. Pero no todo conocimiento está en el mismo nivel, porque si solo me voy a quedar en los conocimientos materiales, entonces va a haber todo un aspecto del ser que yo voy a desconocer. Incluso teniendo conocimiento, también tengo desconocimiento. Si solo conozco de la materia, entonces desconozco acerca del espíritu. Y no importa cuánto conozca acerca de la materia, si no indago, si no estudio, si no inquiero en ese aspecto del ser que no es material, que es trascendental, que es divino, que es metafísico, que es espiritual, entonces mi conocimiento, aunque sea del mejor nivel material, aunque sea de la mayor cantidad material, siempre se va a ver reducido, siempre va a ser poquito, porque va a haber todo un aspecto del ser que yo voy a desconocer. Entonces, por supuesto que hay una jerarquización del conocimiento, por supuesto que podemos darle niveles al conocimiento y por supuesto distintos conocimientos tienen distintos pesos específicos. Por eso que es bueno conocer acerca de la materia, pero también es bueno y obligatoriamente es necesario conocer acerca del espíritu. Porque si solo conocemos de la materia, estamos viendo una parte de la realidad. ¿Sí? Es como ver el cuadro o la tele o leer el libro por la mitad. Nunca estamos viendo el panorama completo, nunca vemos la pantalla completa, nunca vemos la hoja completa, nunca vemos el dibujo o el cuadro completo, solo vemos la mitad. La realidad no es estrictamente material, ¿no? Vivimos en un mundo dual, donde hay una realidad que es física, mundana, material, y hay una realidad que es metafísica, que es espiritual, que es divina y trascendente. Y tenemos que conocer acerca de todo si es que queremos conocer, digamos, lo completo de la realidad. Entonces es bueno saber, es bueno conocer. Pero, incluso conociendo mucho de la materia, puede haber dudas que yo no logro disipar, ¿no? Porque puedo saber mucho del mundo fenomenológico, pero si no sé nada del mundo del espíritu, me pueden surgir preguntas que tienen que ver con lo trascendente, pero como no tengo esa información, entonces no tengo la respuesta, surge la duda. Entonces acá es interesante porque Arjuna dice que aparte de ti no hay nadie que pueda destruir esta duda, ¿no? Arjuna está haciendo el trabajo humilde de ponerse en la posición de decir, hay algo que yo no sé. Soy el mejor guerrero, soy un príncipe en la línea de sucesión. Sé que hay cosas materiales que tengo resuelto, tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. La gente me reconoce, la gente me quiere, tengo prestigio social. Hay cosas que sé, pero hay cosas que no sé. Y Arjuna está haciendo ese trabajo muy profundo de humildad, de posicionarse como un alumno, ¿sí? Como un discípulo, como un estudiante. Y la materia, el saber que él quiere, tiene que ver con la trascendencia, tiene que ver con lo divino. Y él está reconociendo en Krishna a alguien que puede acabar con todas las dudas, alguien que es capaz de
no solo resolver lo material, sino también resolver lo espiritual. Y eso es muy, muy importante. Y si queremos avanzar, no solo espiritualmente, si queremos simplemente tener una idea cabal de qué es la realidad, tenemos que estudiar no solo la materia, sino también el espíritu. Y eso es lo que está haciendo Arjuna en este verso y me parecía muy, muy interesante recalcarlo. Después con respecto al significado, Srila Prabhupada dice lo siguiente. Krishna es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Así arranca Prabhupada el significado al 639 del Bhagavad Gita. ¿Qué es esto de saber el pasado, presente y futuro? Tiene que ver con una característica propia de Dios, que es la omnisapiencia o que Dios es omnisciente. Si vamos a estudiar a Dios y nos recurrimos a la teología, que es la ciencia de Dios, hay muchas formas o muchas características que Dios tiene. Pero una de las características principales, ¿cómo podemos determinar que un ser es el ser supremo? Y es que ese ser tiene tres características fundamentales. Las tres empiezan con O, las tres O que tienen que ver con Dios. Dios es omnipresente, significa que Dios está en todas partes, ¿sí? Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer, ninguna hazaña, ninguna actividad que Dios no pueda realizar. Y Dios es omnisapiente o omnisciente, que significa que Dios sabe todo o Dios conoce todo. Las tres O, ¿sí? Es una de las, digamos, caracterizaciones teológicas de cómo determinar que un ser es el ser supremo o Dios. Las tres O. Dios es omnipresente, está en todos lados. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Y Dios es omnisciente o omnisapiente, significa que Dios sabe todo. Y a eso se refiere Srila Prabhupada cuando al comienzo de este comentario dice que Krishna es el perfecto conocedor del presente, del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Por supuesto que en la teología hay otras formas también de describir y explicar a Dios. Por ejemplo, la idea de que Dios es el primer motor inmóvil, que significa que es el origen de todo, ¿sí? Es la fuente de todo lo que existe. Dios es el creador, Dios es el supremo controlador, ¿sí? Hay muchas características asociadas a Dios, pero bueno, en relación al día de hoy tenemos la característica de omnisapiente o omnisciente. Muchas personas pueden saber de muchas cosas, pero solo Dios sabe de absolutamente todo, ¿sí? Es una característica exclusiva para su posición suprema. Al principio del Bhagavad Gita, el Señor dijo que todas las entidades vivientes existían como individuos en el pasado, existen ahora en el presente y seguirán conservando su identidad individual en el futuro, incluso después de liberarse del enredo material. De modo que Él ya ha aclarado el asunto acerca del futuro de la entidad viviente individual. Eso tiene que ver con el segundo capítulo del Bhagavad Gita, ¿sí? Al comienzo del Bhagavad Gita, la primera enseñanza, el primer conocimiento que le comparte Krishna a Arjuna es el conocimiento acerca del espíritu, el conocimiento acerca del alma. Y la idea de que nosotros somos espíritu, somos almas, nosotros no somos el cuerpo, no somos este envase físico, sino que somos el alma o la chispa espiritual que está dentro de este vehículo, ¿sí? De este envase. Ese es el primer conocimiento espiritual que Krishna le comparte a Arjuna en el Bhagavad Gita. Por eso, como Prabhupada ahora nos está recordando, este tema de qué pasa con las almas ya está resuelto dentro del Bhagavad Gita. Básicamente Krishna dice, ustedes no tienen principio, no tienen fin. Ustedes son, las almas existen. Yo existo, dice Krishna. Yo no tengo ni principio ni fin. Y ustedes, que son partes y porciones mías, ustedes, las almas, las jivas, tampoco tienen principio, tampoco tienen fin. Esto es eterno. Somos sat, somos eternos, ¿sí? Para siempre. Imperecederos. No hay ni comienzo ni final para el alma, no hay ni comienzo ni final para Dios. Entonces, Prabhupada nos está recordando que este tema en realidad ya se habló en el Bhagavad Gita, específicamente en el capítulo número 2. Ahora, Arjuna quiere saber cuál es el futuro del trascendentalista que fracasa. O sea que Arjuna ya sabe cuál es el futuro de las almas, pero ahora quiere, digamos,
especificar, quiere algo mucho más puntual, quiere saber qué pasa con el yogi, qué pasa con el devoto que no alcanza el objetivo, qué pasa con el trascendentalista que fracasa, qué pasa con el practicante que no logra la meta. O sea, es un poquito más específica la pregunta que hace Arjuna ahora en este momento. Nadie es igual que Krishna, ni se encuentra por encima de él. Y sin duda que los supuestos grandes filósofos y sabios que están a la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a él, a Dios. Por lo tanto, el veredicto de Krishna es la respuesta final y completa de todas las dudas, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro a la perfección. Sin embargo, nadie lo conoce a él. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Y acá me quiero detener un segundo, ya para ir cerrando el día de hoy, sobre todo en esta última parte del comentario. En la parte esa del medio que leí recién, bueno, es un poco volver a lo que ya hemos hablado, ¿sí? Los filósofos y los sabios materialistas quizás saben mucho del mundo fenomenológico, pero si no saben del alma, si no saben de Dios, si no saben del espíritu, entonces su conocimiento es incompleto, ¿sí? No estamos diciendo que es malo saber cuestiones materiales, estamos diciendo que no es suficiente para estar libre de toda duda. Uno, si quiere realmente ascender en el conocimiento, tiene que incorporar también el estudio del espíritu para tener el panorama completo de la realidad, porque vivimos en un mundo dual, vivimos en un mundo tanto material como espiritual, tanto físico como metafísico. Entonces, Prabhupada está mencionando eso. Eso ya lo habíamos charlado antes. Prabhupada también menciona que Krishna conoce el pasado, el presente y el futuro. También lo hemos dicho, omnisapiente, omnisciente. Dios sabe todo, todo en todo tiempo, lugar y circunstancia. Conoce absolutamente todo. Pero al final, Prabhupada agrega algo que es distinto a lo que ya ha mencionado en el significado y que es muy interesante. Y él dice, solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Y acá hay una vuelta de tuerca interesante al concepto de chit. Chit significa conocimiento, ¿sí? El alma, como dijimos antes, es sat, es eterna, pero también tiene la característica de chit, estar plena de conocimiento, y también tiene la característica de ananda, ser bienaventurada o feliz. Esas son las características del alma que se comparten con Dios. El alma es Sat Chit Ananda, es eterna, bienaventurada y plena de conocimiento. Y Dios también es Sat Chit Ananda. Dios también es eterno, bienaventurado y pleno de conocimiento. Compartimos ese, digamos, ADN espiritual con Dios. Él es nuestro Padre Supremo, el Padre Celestial. Nosotros las almas somos sus hijos y sus hijas. Y nosotros compartimos esa identidad espiritual con papá, con el Padre Supremo, el Padre Celestial, Dios. Entonces es algo que tenemos en común. Pero no tenemos en común que lo cuantitativo, ¿sí? Dios es todo eso en un nivel infinito y nosotros somos eso en un nivel infinitesimal. ¿Qué significa infinitesimal? Es un fragmento del infinito, no es el todo infinito. Somos un fragmento, una parte y una porción. Esa es la distinción teológica entre Dios y nosotros de acuerdo con la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Pero acá Prabhupada dice algo interesante. Es que cuando Dios lo desea, cuando nosotros nos volvemos conscientes de Dios, cuando nos volvemos conscientes de Krishna, cuando maduramos espiritualmente, cuando avanzamos espiritualmente, nosotros también podemos tener un vislumbre del conocimiento completo. Fíjense lo que dice Prabhupada al final. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Muy interesante, porque básicamente Prabhupada lo que nos está explicando es que los devotos puros, los devotos avanzados, los devotos más maduros en su espiritualidad, con ellos Krishna comparte esta característica del ser omnisciente o omnisapiente. Krishna está dispuesto a compartir con nosotros el conocimiento pleno. Él no quiere, digamos,
de forma avara o egoísta, ser el único capaz de conocer las cosas tal como son. Él también quiere que sus hijos conozcan las cosas tal como son. Cuando nosotros ascendemos espiritualmente, cuando nos elevamos espiritualmente y llegamos a una posición de ser verdaderamente conscientes de Krishna, Krishna mismo nos comparte el don de este conocimiento total, de este conocimiento absoluto, de esta omnisciencia o omnisapiencia. Muy interesante, muy interesante. Podemos llegar a niveles de conocimiento divino por misericordia de lo divino de Krishna. Así que bueno, de eso estamos charlando el día de hoy, en este 639 del Bhagavad Gita. Voy a ir cerrando por el día de hoy, una vez más agradeciendo a la gente de ISKCON Buenos Aires, agradeciendo a Chitrak Prabhu, agradeciendo a todos los que han estado y van a estar del otro lado, ya sea hoy en vivo como más adelante por diferido, a Umada que también dejó, Umada de Vidasi, que dejó un comentario el día de hoy, muchísimas gracias. Para cerrar, voy a leer todo de corrido una vez más, tanto la traducción como el significado del 639 del Bhagavad Gita tal como es. Dice lo siguiente: esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Krishna es el perfecto conocedor del pasado, del presente y del futuro. Al principio del Bhagavad Gita, el Señor dijo que todas las entidades vivientes existían como individuos en el pasado, existen ahora en el presente y seguirán conservando su identidad individual en el futuro, incluso después de liberarse del enredo material. De modo que él ya ha aclarado el asunto acerca del futuro de la entidad viviente individual. Ahora, Arjuna quiere saber cuál es el futuro del trascendentalista que fracasa. Nadie es igual que Krishna ni se encuentra por encima de él. Y sin duda que los supuestos grandes sabios y filósofos que están a la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a él. Por lo tanto, el veredicto de Krishna es la respuesta final y completa a todas las dudas, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro a la perfección. Sin embargo, nadie lo conoce a él. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal como son. Así que muchísimas gracias una vez más a todos. Los voy a ir dejando. Recuerden que va a haber muchos otros grandes oradores aquí en este grupo y muy pronto van a conocer la respuesta de Krishna a esta duda que plantea Arjuna. Así que muchísimas gracias, mis reverencias a todos. Jai Shri Prabhupada, Hare Krishna, Hari Bol.